No soy de las que les gusta entrometerse en la vida de los demás, pero aquel día, por una extraña coincidencia del destino, mi teléfono contestó solo, quizás por un toque mal dado, quizás por terquedad tecnológica. Lo importante es que escuché. Escuché cada palabra que salió de la boca de mi hija Elena, como si me estuvieran dando bofetadas en la cara. Claro que no voy a invitar a mi madre. Imagínate la vergüenza delante de la familia de Adrián. Eso fue todo. Así, frío, como si hablara de alguien muerto, o peor, alguien insignificante. Me quedé allí, parada en el pasillo de mi propia casa, el teléfono todavía en la mano, pero con los dedos entumecidos y una sensación de calor subiendo por el pecho que no era rabia, era decepción, cruda y cortante. Al momento, ni siquiera pude llorar. Solo me senté en el sofá y miré la pared como si toda mi vida se hubiera resumido en una frase. Y en cierto modo, así fue. Pasé 64 años creyendo que estaba haciendo lo correcto, criando a mis hijos, sola después de enviudar, trabajando hasta tarde, haciendo lo posible y lo imposible para darles lo mejor. Elena siempre tuvo el mejor colegio, intercambio, coche, apartamento, y ahora se avergonzaba de mí. ¿Yo que pagué cada paso de ese camino que la llevó a este compromiso? Era como si alguien hubiera tirado de la alfombra bajo mis pies y yo hubiera caído directamente en un agujero donde todo tenía demasiado sentido y al mismo tiempo ningún sentido. Me quedé sentada allí por más de una hora, tratando de recordar todos los momentos en que renuncié a mí misma por ellos. Las veces que pospuse una cita médica porque alguno de ellos necesitaba dinero urgente. Las veces que viajé con dolor de espalda porque alguien tenía que resolver asuntos de registro, escritura, contrato. Siempre fui yo. Siempre estuve allí. Y nunca pedí nada a cambio. Ni reconocimiento, ni gratitud. Solo respeto. Solo eso. Pero allí, en ese silencio que invadió la casa, me di cuenta de que ni siquiera eso tenía. Ya. Esa frase de Elena fue el empujón que no sabía que necesitaba para mirar mi propia vida con otros ojos. Ojos menos ciegos de amor y más atentos a la realidad. Esa misma noche, abrí el ordenador y empecé a sacar los extractos, los comprobantes de transferencia, los contratos de donación que firmé en la notaría. Era tanto que yo misma me asusté. Casas, terrenos, coches, tarjetas adicionales, inversiones. Era como si hubiera desmantelado mi vida pieza por pieza para que ellos pudieran montar las suyas. Y lo más doloroso no era eso. Era darme cuenta de que ninguno de ellos nunca dijo: «Mamá, ¿estás bien? ¿Necesitas algo?». Todo siempre giró en torno a ellos. A Elena, a Miguel, a sus deseos, a sus problemas, a sus prioridades. Y yo, cuando aparecía, era como una bolsa de emergencia. Un número en la cuenta, un nombre útil en los papeles. Nada más. Pasé toda aquella madrugada despierta. No podía dormir. Mis manos temblaban, no de rabia, sino de un cansancio profundo que ni siquiera sabía que estaba cargando. Un peso de años, de décadas. Empecé a recordar las veces que me decía no a mí misma para decirles sí a ellos. Un vestido que dejé de comprar, un viaje que pospuse, una cita con la dermatóloga que nunca pedí. Y entonces fui recordando también las palabras hirientes, las miradas impacientes, los «ay, mamá, tú no entiendes», dichos con prisa y desdén. Y allí, en aquella madrugada silenciosa, sí que entendí. Entendí que me había reducido a una especie de empleada de lujo con título de madre. Siempre disponible, pero invisible. A la mañana siguiente, preparé mi café con una calma que parecía incluso ironía. Toda la vida corrí para hacer las cosas. Ahora necesitaba desacelerar para pensar. Cogí el teléfono y llamé a Juana, mi nieta. Ella siempre fue diferente. Tiene 17 años, pero una madurez que a veces me asusta. No le conté todo, solo le dije que necesitaba hablar con ella. Vino el mismo día. Me abrazó fuerte y me dijo: «Ya lo sé, abuela. Escuché la conversación de nuevo. Mamá». Ese abrazo fue el primer gesto verdadero de afecto que recibí en meses, quizás años. Y fue allí, en el abrazo de esos brazos delgados, donde decidí, ya no iba a aceptar ser tratada como una carga, o como una cuenta bancaria con piernas.
Juana se quedó conmigo toda la tarde. Revolvemos juntos todos los papeles, los documentos, los contratos. Ella organizaba todo en carpetas, digitalizaba, anotaba detalles, y cada vez que veía una transferencia absurda o un contrato firmado sin retorno, alguno movía la cabeza y decía: «Esto no está bien, abuela». Por primera vez, no me sentí loca o dramática. Me sentí validada, vista. Porque era eso. Nadie nunca quiso ver lo que yo hacía entre bastidores. Y mira que yo ni siquiera quería un reconocimiento grandioso. Solo no quería ser humillada. Solo no quería ser apartada, como si no fuera parte de la familia que yo misma sostuve. Al final de aquella tarde, Juana sugirió que hiciéramos una reunión familiar. «Abuela, solo te escucharán si les muestras todo de una vez, si lo pones todo sobre la mesa, sin miedo». Y yo pensé, ¿por qué no? Pasé toda la vida con miedo de herirlos, de perder su amor, de ser vista como una amargada. ¿Y qué gané con eso? Ellos me hirieron de la misma manera. Me alejaron de la misma manera. Entonces, si hay que romperlo todo, que sea para reconstruir algo de verdad. Llamé a Miguel primero, mi hijo mayor. Siempre fue el más cercano, el más educado, el que me enviaba mensajes de vez en cuando. Pero hasta él, cuando escuchó que quería hablar sobre la división de bienes y los excesos, hizo un silencio que dolió más que 1000 palabras. «¿Quieres quitarnos todo ahora, mamá? ¿Después de todo lo que ya has hecho?», fue lo que dijo, con esa voz baja, tratando de mantener la pose de tranquilo. Pero yo sé cuando él está nervioso. No respondí de inmediato. Solo respiré hondo y dije: «Después de todo lo que yo ya he hecho, ustedes siguen tratándome como un cajero automático». Y colgué. Por primera vez, colgué el teléfono a alguien. Siempre fui la que escuchaba, la que callaba, la que esperaba el momento adecuado. Pero ese día, no más. No era sobre dinero. Era sobre límites, sobre dignidad. Luego llamé a Jorge, el hermano del prometido de Elena, un chico educado, siempre simpático conmigo. Le expliqué que había escuchado la conversación y que necesitaba aclarar algunas cosas. Jorge se quedó en shock. Dijo que no sabía que Elena pensaba así. Prometió estar presente en la reunión. Pasé los días siguientes preparando todo con Juana. Organizamos una presentación sencilla, con todo documentado, valores, fechas, documentos notariales. Y, más que eso, organicé mis palabras. No iba a gritar, ni a armar un escándalo. Iba a hablar con claridad, con firmeza. La reunión se fijó para un sábado por la noche, aquí en casa. Solo los hijos, las nueras y Juana. Y no les conté lo que iba a decir. Solo les pedí que estuvieran presentes. Miguel apareció con esa cara de desconfianza y Elena llegó tarde, toda arreglada, como si fuera a una cena de gala. María, la esposa de Miguel, ni me miró a los ojos. Todo aquello era extraño. Era como si estuviera delante de un grupo de extraños que por casualidad llevaban mi sangre. Pedí a todos que se sentaran y empecé a hablar en voz baja, sin rodeos. Dije que tenía algo importante que mostrar y que no quería ser interrumpida. La sala quedó en silencio. Cogí los papeles, uno por uno, y fui explicando. Esta casa la doné a ti, Elena, hace 7 años. ¿Recuerdas cuánto valía en ese momento? Casi 2 millones. Este terreno aquí, Miguel, lo pediste para abrir esa inmobiliaria que nunca salió del papel. Aquí están las transferencias mensuales, los pagos de las tarjetas, las compras que cubrí sin preguntar. Con cada hoja puesta sobre la mesa, el ambiente cambiaba. Era como si estuvieran viendo por primera vez todo lo que hice, porque en la práctica nunca quisieron verlo. María resoplaba, Elena ponía los ojos en blanco y Miguel solo bajaba la cabeza. En cierto momento, Elena se levantó y dijo que aquello era humillante. La miré fijamente y le dije, con voz firme: «Lo que es humillante es ser excluida de la boda de tu propia hija por vergüenza. Vergüenza de quien te lo dio todo. Vergüenza de quien te limpió el vómito en las madrugadas y se endeudó para que estudiaras fuera». Nadie dijo una palabra, ni un sonido. Y fue en ese silencio que respiré hondo y solté la decisión. A partir de hoy, ninguno de ustedes recibirá nada más de mí. Ni un centavo, ningún bien. Juana es mi única heredera.
porque ella fue la única que me vio cuando ustedes solo veían cifras. Miguel levantó los ojos, pareciendo no creerlo. Elena se quedó estática. Juana me cogió la mano, con fuerza. Después de eso, nadie más pudo mantener la compostura. María se levantó y se fue sin decir nada. Elena intentó decir algo, pero se trabó. Miguel, quizás por orgullo, se quedó parado, mirando a la nada. Yo me mantuve firme. No era venganza. No era poner fin a un ciclo que me vaciaba desde hacía años. Por primera vez, sentí que había recuperado mi voz, y eso era más valioso que cualquier bien que les hubiera dado. Cuando la puerta se cerró y solo quedamos Juana y yo sentadas, ella me miró y me dijo: «Abuela, no tienes idea de lo que acabas de hacer». Y yo sí que la tenía, porque por primera vez no fui la madre culpable, la viuda buena, la financiadora silenciosa. Fui solo yo, Julieta, la mujer que finalmente se eligió a sí misma. En los días siguientes llegaron los mensajes. Miguel intentó llamarme varias veces, pero no contesté. Elena me envió un mensaje diciendo que estaba destruyendo la familia. Curioso, porque ellos nunca se preocuparon por eso cuando me estaban usando. Le respondí con un simple: «La familia no se construye con silencio y conveniencia». Después de eso, desaparecieron. Ninguna disculpa, ningún intento de arreglo real. Y está bien, porque yo tampoco quería seguir viviendo rodeada de gente que solo se acerca cuando tiene algo que ganar. Empecé a tomar medidas legales, con el apoyo de una abogada muy buena. Juana estuvo conmigo en todo. Se encargó de ir a las notarías, hablar con el contador, incluso ayudarme a organizar mis finanzas personales, que yo misma había dejado abandonadas en nombre de los demás. Fue en esa época cuando empecé a pensar en irme de São Paulo. La ciudad ya no me decía nada. Era solo recuerdo, ruido, tráfico y gente que me hundía. Fui a visitar Cuernavaca, en México, donde una amiga antigua tenía una casa de campo, y bastó un fin de semana allí para saberlo. Era allí donde quería empezar de nuevo. Un lugar tranquilo, con vecinos que te saludan de verdad, con mañanas silenciosas y noches frescas. Volví a casa, vendí lo que todavía estaba a mi nombre, rompí los vínculos que quedaban y me fui. Llegar con 70 y pocos kilos de equipaje y ningún peso emocional fue liberador. Y Juana fue la única en ayudarme en todo, sonriendo, diciendo: «Ahora es tu turno, abuela, de vivir para ti». En Cuernavaca alquilé una casa sencilla, con jardín y una terraza que recibe sol todo el día. Empecé a cuidarme. Me hice exámenes que llevaba años posponiendo. Volví a pintar, algo que amaba y había dejado atrás. Conocí a algunas vecinas. Empecé a frecuentar un grupo de mujeres de mi edad que se reúne para conversar y tomar té por la tarde. Por primera vez en décadas, nadie me preguntaba cuánto ganaba o si podía prestar algo. Era solo una más. Y fue en esa simplicidad donde me reencontré. Volver a ser solo Julieta, sin títulos, sin exigencias, sin culpa, fue como volver a respirar. A veces todavía dolía recordar las cosas, pero era un dolor que ya no me ataba. Era un dolor que me empujaba hacia adelante. Con el tiempo, Juana empezó a visitarme en las vacaciones. Nos reíamos tanto juntas que parecía que todo el pasado había quedado en otra vida. Ella me contaba las elecciones que estaba haciendo, los estudios, los planes que tenía, y, a diferencia de sus padres, nunca me pidió nada. Al contrario, me daba compañía, cuidado, verdad. Decía que quería ser diferente, que aprendió conmigo lo que era el amor de verdad. En esos momentos, lloraba escondida en el baño, de alegría, de alivio, de tristeza mezclada con gratitud. Ver que mi nieta, en medio de aquel nido de egoísmo, había escapado intacta, me daba esperanza. Quizás no había fallado tanto como pensé. Quizás algo había valido la pena. 2 años pasaron. Mi rutina estaba en paz. Despertaba temprano, cuidaba las plantas, leía, pintaba. A veces iba al mercado en bicicleta. A veces solo me sentaba en la plaza a ver el movimiento. Ya no necesitaba probarle nada a nadie. Ya no esperaba llamadas ni justificaciones. Estaba en paz. Hasta que una mañana de domingo recibí una llamada que me hizo congelar por unos segundos. Era Miguel.
No me llamaba desde hacía más de 1 año y medio. Contesté sin saber bien por qué. Del otro lado, su voz sonaba diferente, cansada, más grave, como si hubiera envejecido de repente. No pidió nada, no lloró, solo dijo: «Mamá, tenías razón, la vida me hizo ver, y estoy intentando ser un hombre mejor, por primera vez, por mí mismo». Al momento, mi corazón se encogió. Parte de mí quería decir: «Te lo dije». Quería echarle todo en cara, mostrarle el rencor aún vivo. Pero otra parte solo se quedó en silencio, escuchando a aquel hombre que un día fue mi niño. Miguel no pidió disculpas, y eso dolió, pero tampoco pidió dinero ni ayuda. Solo me contó que estaba separado, que los negocios habían fracasado, que estaba viviendo de alquiler y se las arreglaba como podía. Dijo que extrañaba cuando hablábamos como madre e hijo, sin todo ese peso. Le respondí con calma. Le dije que era bueno saber que estaba intentando cambiar, pero no prometí nada, y ni sentí que lo necesitara, porque por primera vez ya no cargaba a nadie más sobre mis hombros. Él estaba caminando con sus propias piernas, tropezando, pero andando solo. Después de colgar, me quedé sentada por horas mirando el jardín. No lloré, no sonreí, solo respiré. Aquella conversación no era un nuevo comienzo, pero quizás era un punto de inflexión para él. Y, aun sin una reconciliación completa, me sentí respetada. Por primera vez, sentí que quizás él me estaba viendo como persona, no como una función, y eso bastaba. El amor no se acaba, pero cambia. Y el mío, después de todo, aprendió a protegerse. No dejé de ser madre, pero ahora era también mujer, era persona, era dueña de mí. Y eso nadie más me lo iba a quitar. Cuando Juana llegó aquella tarde y me encontró callada, solo le dije: «Llamó». Y ella, con esa forma directa, respondió. Entonces empezó a despertar. «Pero no vuelvas a dormir por eso, ¿eh, abuela?». Juana siempre tuvo esa mirada certera, que ve más allá del momento. Pasamos el resto del día juntas, cocinando, trabajando en la tierra del jardín, riendo de las tonterías de Internet. Y me di cuenta de lo ligera que puede ser la vida cuando dejamos de cargar el peso que no es nuestro. Ya no tenía miedo a la soledad, porque entendí que la verdadera soledad era estar rodeada de gente que no me veía. Hoy prefiero tener pocos cerca, pero saber que son reales. No voy a mentir, a veces echo de menos lo que soñaba que mi familia fuera, pero aprendí a diferenciar sueño de ilusión, y ya no quiero ilusionarme. No vale la pena. Solo quiero la paz que tanto luché por conquistar. Y, con Juana a mi lado, esa paz se volvió algo posible de mantener. Empecé a hacer terapia poco después de aquella llamada de Miguel. Fue idea de Juana. Dijo que era hora de cuidar la mente del mismo modo que cuidamos el cuerpo y la casa. Y mira, fue una de las mejores cosas que he hecho por mí. Descubrí tantas heridas que estaban allí, abiertas desde hacía años, solo cubiertas por capas y capas de silencio y esfuerzo. Hablar con una profesional, sin miedo al juicio, me dio una claridad que nunca tuve. Por primera vez, me escuché de verdad y entendí que lo que viví no era exageración ni drama. Era abuso emocional, chantaje afectivo, explotación disfrazada de afecto. Escuchar eso dolió, pero también me liberó. Porque la culpa que yo cargaba, aquella de no ser una buena madre todo el tiempo, empezó a irse. La terapeuta me hizo reflexionar sobre cómo, a veces, pensamos que el amor es aguantar todo en silencio, que ser madre es aceptar cualquier cosa, incluso la falta de respeto, y cómo esto se va naturalizando, principalmente cuando eres mujer, viuda, mayor. Fui condicionada a creer que mi función era servir, sostener, soportar. Y no me di cuenta de que, en ese proceso, me apagué. Me anulé en nombre de una idea de familia que solo existía en mi cabeza. Y mira, darse cuenta de esto a los 64 años es un golpe, pero también es una liberación, porque nunca es tarde para reencontrarse, nunca es tarde para decir basta, y nunca es demasiado pronto para elegirse a una misma. Si hay algo que aprendí en todo este camino, es que solo somos madres de verdad cuando enseñamos a los hijos a respetar, y eso empieza por respetarse a una misma. Después de que me di cuenta de todo, empecé a escribir un diario.
Algo simple, sin pretensiones, solo para no olvidar quién soy. Juana encontró la idea hermosa e incluso me dio un cuaderno de tapa dura con la frase «para recordarte todos los días». Allí anoto todo, lo que siento, lo que recuerdo, lo que aún sueño. A veces escribo una sola frase, a veces me desahogo en 3 páginas. Es mi espacio, mi espejo, y cuando leo lo que escribí semanas atrás, veo cuánto he cambiado. Cuanto más fuerte, más completa estoy. El dolor aún existe, claro. Nadie sale ileso después de una vida entera dándose sin retorno, pero ahora es un dolor que no me define. Es solo una marca, un recordatorio de lo que viví y de lo que nunca más quiero repetir. Recientemente recibí un mensaje inesperado de Elena. No era una disculpa ni un intento de reconciliación real. Era solo un texto corto, diciendo que quería que reconsiderara la decisión sobre la herencia, que Juana aún era muy joven y que quizás no sabría administrar todo. Lo leí, lo releí y lo dejé sin respuesta, porque, en ese momento, me quedó aún más claro que ella no había cambiado nada. Todavía creía que podía manipularme con astucia, con excusas pulcras, pero ya no soy aquella mujer que acepta todo en nombre del amor de madre. Y sinceramente, dolió menos de lo que imaginaba, porque cuando entiendes el tipo de amor que ya no quieres recibir, hasta el rechazo se convierte en protección. Juana se indignó cuando supo del mensaje, quiso responder, quiso pedir explicaciones, pero le pedí que no. Le dije que no valía la pena gastar energía con quien no está dispuesto a escuchar, y ella lo entendió. Creo que fue ahí donde me di cuenta de cuánto había aprendido mi nieta de mí, no de su madre, no de su padre, sino de mí. La forma en que ella me trata, con respeto, con presencia, con verdad, es la mayor recompensa de todo lo que viví. Y, si voy a dejar algún legado, que sea este: mostrar que el amor no se prueba con sacrificio ciego, sino con reciprocidad, y que la dignidad no se negocia, ni siquiera con los hijos. Juana me enseña esto todos los días, con su forma sencilla, firme, llena de coraje. Hubo un día, una tarde cualquiera, en que Juana me preguntó si me arrepentía de todo lo que hice por Elena y Miguel. Me quedé un tiempo pensando antes de responder. No, no me arrepiento. Lo hice porque pensé que estaba bien, porque era lo que sabía hacer, porque amaba. Y el amor, cuando es verdadero, no viene con un manual. Pero hoy lo haría diferente, sí. Hoy entendería que amar también es protegerse. También es decir no. También es enseñar a los demás que mereces ser cuidada. Pero lo que pasó, pasó. Lo importante es que aprendí. Y si logro transmitir esto a Juana, si ella logra amar sin anularse, ya habrá valido la pena. A veces todavía sueño con la casa antigua, con los domingos ruidosos, con los cumpleaños llenos de gente. ¿Lo echo de menos? Un poco. Pero cuando me despierto y veo la luz entrando por la ventana de mi casa aquí en Cuernavaca, el sonido de los pajaritos, el olor del café recién hecho, respiro aliviada, porque la paz que tengo hoy no tiene precio, no es comprada ni fingida, es conquistada, vivida, y yo me di eso, yo elegí eso. Por primera vez en la vida, mi felicidad no depende del humor de nadie, de la aceptación de nadie, y eso, para una mujer que pasó décadas tratando de agradar, es una revolución. El otro día, una vecina nueva vino a tomar café conmigo. Me contó que había oído hablar de mi historia, de forma un tanto distorsionada, por alguien del pueblo antiguo. Dijo que le parecía valiente lo que hice. Al momento, me reí, porque no me siento valiente. Me sentí desesperada, herida, agotada. Pero hoy entiendo que, a veces, es precisamente en ese límite donde encontramos una fuerza que ni sabíamos que teníamos. No fue una valentía heroica, fue una valentía cansada, ¿sabes? Esa que aparece cuando ya no aguantas más fingir que todo está bien. Y si puedo decir algo a quien esté leyendo este relato, es esto: no necesitamos esperar a perderlo todo para elegirnos a nosotras mismas. Se puede empezar ahora, despacio, un no a la vez. En la última visita de Juana me trajo un regalo que me desarmó. Era un marco con una foto nuestra, tomada el día de la reunión con mis hijos, cuando todo cambió. Y en la parte de abajo ella escribió a mano: me enseñaste que ser fuerte no es aguantarlo todo,
es saber cuándo parar. Lloré como una niña, no por tristeza, sino porque en ese instante entendí que, incluso con tantos errores, había acertado de lleno en algo muy importante. Le había mostrado que el amor verdadero no exige un sacrificio eterno, que se puede amar y también amarse, que se puede cuidar sin destruirse. Y eso, para mí, vale más que cualquier perdón que nunca recibí. Desde entonces, esa foto está en la estantería de la sala, justo al lado de mi diario. Cada vez que paso por allí, doy una rápida mirada y me recuerdo. No me volví loca, no exageré, solo me cansé de ser invisible. Y aunque el mundo a mi alrededor me haya hecho creer que ser madre es anularse, descubrí que no tiene por qué ser así. Hoy, sé que puedo ser madre sin apagarme, que puedo ser generosa sin destruirme, que puedo amar sin renunciar a mí. No es un camino fácil, especialmente para mujeres de mi generación, que fueron criadas para servir en silencio, pero es un camino posible. Y comienza con un pequeño paso: escucharse de verdad. Juana está a punto de entrar a la universidad. Va a estudiar psicología, ¿lo crees? Dijo que quiere ayudar a otras mujeres a ver su propio valor, y que conmigo aprendió eso. En esos momentos, mi corazón se encoge de una buena manera, porque veo que todo el sufrimiento no fue en vano, que el dolor se transformó en aprendizaje, que el silencio se volvió voz, y que, de alguna manera, la historia se resignificó. No necesité ser la madre perfecta, ni la abuela, superheroína. Solo necesité ser honesta, firme, humana, y estar dispuesta a romper con lo que dolía. Ver a Juana construyendo su propia vida con conciencia y libertad me da un tipo de orgullo que no cabe en palabras. Es como si, a través de ella, yo también estuviera renaciendo. El otro día, durante una de esas mañanas lentas aquí en Cuernavaca, me detuve a mirar las plantas del jardín y pensé en todo lo que quedó atrás. No con rencor, sino con una especie de nostalgia sin apego. Extraño a mi madre, que me enseñó lo poco que pudo con lo que tuvo. Extraño incluso a mí misma, a aquella Julieta que creía que ser amada era hacer todo por los demás. Pero no quería volver a ser ella, no. Solo agradezco haber tenido fuerzas para cambiar, porque no es fácil dar ese salto, especialmente cuando todos a tu alrededor esperan que sigas siendo la misma. Y quizás esa haya sido la mayor ruptura, no con la familia, sino con la versión de mí que mantuve durante tanto tiempo solo para sentirme aceptada. Recientemente tuve un sueño muy vívido. Estaba en una casa vacía, rodeada de cajas apiladas, como si me estuviera mudando de nuevo. En el sueño, abrí una de las cajas y encontré un espejo. Cuando me miré, tenía el cabello recogido, sin maquillaje, pero sonriendo. Una sonrisa tranquila que casi no reconocía. Me desperté con una buena sensación, de cierre, como si mi inconsciente me hubiera dicho: ahora sí, se acabó. No sé si aquello fue simbólico o solo cosa de la cabeza, pero tuvo sentido, porque por primera vez en muchos años no me despierto esperando que algo cambie fuera de mí. El cambio ya sucedió, y fue dentro. Y eso, nadie me lo quita. La semana pasada recibí una carta de Miguel, escrita a mano, a la antigua. Decía que había leído un libro que le hizo pensar en todo lo que pasó entre nosotras, que no estaba escribiendo para pedir nada, solo para decir que ahora entendía lo que yo quise decir aquella noche, y que, si algún día quería volver a hablar, él estaría abierto, pero que respetaría mi silencio si ese fuera el caso. Fue extraño leer aquello. Parte de mí se emocionó, claro, pero otra parte se quedó en silencio, evaluando. No sentí prisa en responder. No sé si lo haré, pero fue bueno saber que, de alguna forma, él estaba intentando crecer. Y eso ya es más de lo que esperaba. Quizás sea solo eso lo que necesito ahora. Ver que la semilla del cambio, aunque plantada tarde, comenzó a germinar. Juana me vio con la carta en la mano y me preguntó si iba a responder. Le dije que no sabía, y ella asintió. No tienes que decidir ahora, abuela. No siempre la respuesta tiene que venir de inmediato. Y eso fue todo. La sabiduría de ella, tan joven, me confortó. Hoy permito que las cosas queden abiertas,
sin esa ansiedad de resolverlo todo de una vez. No todos los lazos necesitan ser deshechos con un nudo. Algunos solo se aflojan hasta que no duelen más. Y está bien, porque a veces lo que realmente necesitamos no es reconciliación, sino comprensión. Y quizás esa haya sido la mayor transformación de mi vida. Dejar de buscar amor desesperadamente y empezar a reconocer el respeto, el mío propio, por encima de todo. Hay días en que todavía me sorprendo pensando en lo que habría pasado si no hubiera escuchado aquella llamada por casualidad. Si el teléfono no se hubiera conectado solo, quizás seguiría siendo explotada, quizás seguiría intentando agradar, implorando migajas de atención. A veces pienso que aquello no fue casualidad, fue una liberación, una señal de esas que la vida manda como puede, de que ya era hora de parar. Y parar, para mí, fue un nuevo comienzo, porque ya no sabía quién era fuera de los papeles que me dieron. Viuda, madre, proveedora. Solo después de la ruptura reencontré a la Julieta que reía fuerte, que dormía tranquila, que soñaba con cosas simples. Esa, sí, soy yo, y estaba escondida bajo capas de culpa y costumbre. Hoy, puedo decir con toda certeza, no me arrepiento de haber cambiado. Y si alguien, leyendo esto ahora, está viviendo algo parecido, quiero decir que sí se puede salir de eso. Incluso tarde, incluso con dolor, se puede elegirse a una misma sin ser egoísta. Se puede amar y al mismo tiempo protegerse. No necesitamos aceptar menos de lo que merecemos solo porque hay lazos de sangre involucrados. La familia no es excusa para el abuso emocional. Y nadie tiene derecho a hacerte sentir pequeña dentro de tu propia casa. Aprendí esto de la manera más difícil, pero aprendí. Y ahora, con cada amanecer tranquilo aquí en Cuernavaca, me recuerdo, puedo ser feliz sin cargar el mundo sobre mis hombros. Y si algún día me voy de este mundo sin grandes ceremonias, quiero que mi nieta sepa, y todos los que crucen mi historia también, que mi transformación no fue hecha de gritos, ni de venganza. Fue hecha de elección. Elegí escucharme, rescatarme, ponerme en el centro de mi vida de nuevo. No necesité levantar bandera, ni probarle nada a nadie. Solo necesité dejar de insistir donde solo existía silencio. Porque el silencio de los otros, aquel que viene con desprecio, con ausencia, con indiferencia, dice mucho, y necesitamos aprender a escuchar y actuar. Fue lo que hice, y fue lo más difícil y lo más necesario que he hecho por mí. Hoy duermo tranquila, no porque todo se haya resuelto mágicamente, sino porque finalmente acepté que ya no necesito arreglar a nadie. Mi papel ahora es cuidarme, vivir mis días con ligereza y dejar un camino más claro para quien venga después. Juana es la prueba viva de que valió la pena romper el ciclo. Y si la única persona a la que consigo tocar con esta historia es ella, entonces todo ya tuvo sentido. Porque a veces, cambiar una generación comienza con una única mujer diciendo, basta. Y yo lo dije. Y sigo diciéndolo, en voz baja, firme, real. Porque el amor sin respeto es solo dependencia. Y yo elegí, por fin, liberarme de eso.